partir del versículo 4. Anoche leímos hasta el versículo 3. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos acalme? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo a leer el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios tiene un plan maravilloso para todo aquel que un día se encuentra con Jesús. A Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra, de la casa de tus padres, y anda a una tierra que yo te mostraré. Y tú serás una bendición por donde pases. El plan de Dios para sus hijos es que sus hijos sean una bendición por donde pasen. Pero Jonás, en lugar de ser una bendición en el barco, estaba siendo una maldición. ¡Qué tragedia! Un hombre llamado para ser bendición se había vuelto en una maldición. Por donde tú vas, ¿eres una bendición? Como padre, ¿eres una bendición? Como esposo, como esposa, como hijo, ¿eres una bendición?
Como empleado eres una bendición. Como patrón eres una bendición. Es interesante. Yo tengo un hijo abogado. Él se casó hace unos 5 años atrás. Y el día de las bodas conocí a otros 2 socios de él en un estudio jurídico que ellos tienen en Brasilia. Y yo los veía a esos 2 socios, también abogados famosos allá, medio dislocados porque no había bebida, no había cigarro, no había baile, no era el ambiente de ellos. Y dejé todo y me fui a la mesa de ellos para hacer sala, ¿no? Para conversar un poco, para que ellos no se sintiesen fuera del ambiente. Y es impresionante lo que ellos me dijeron. Yo les dije, mire, yo les agradezco a ustedes por el apoyo que ustedes le dan a mi hijo. Y uno de ellos me dijo, mire, nosotros no le damos ningún apoyo. Él es un buen profesional, pero una cosa, nosotros 2 tenemos una gratitud profunda por él, porque él tiene algo que nosotros no tenemos. Él tiene fe, él cree. Y cuando a veces nosotros tenemos un caso casi perdido, cuando parece que ya no vamos a lograr nada, lo primero que hacemos es entrar a la sala de él, no para pedirle ideas con relación al trabajo, sino para pedirle que él haga una oración por nosotros, porque hay momentos en que solo Dios puede resolver algunos problemas. Bueno, eso es lo que Dios quiere para ti, que por donde tú vayas seas una bendición. Tú eres la luz, dijo Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Ya escuchaste hablar de la leyenda del rayito de luz? El rayito de luz quería conocer a las tinieblas y un día fue a la mamá y le dijo, mamita, quiero conocer a las tinieblas, ¿dónde puedo encontrar a la oscuridad? La mamá le dijo, mira, anda a ese cuarto, allí está la oscuridad, puertas cerradas, ventanas cerradas, métete por alguna rendijita, allí vas a encontrar a la oscuridad. Y el rayito de luz se fue, entró y volvió frustrado. Mamita, entré, pero no había ninguna oscuridad. Entonces la madre le dijo, mira, ándate al centro de la tierra, allá al fondo de la tierra, ahí está la oscuridad. Y el rayito de luz se fue allá y volvió triste. Mamita, tampoco encontré la oscuridad. Y la mamá lo mandaba para aquí, lo mandaba para allá y el rayito de luz volvía y le decía, mamá, no encuentro a la oscuridad. Y la mamá le dijo, mira hijito, nunca vas a encontrar a la oscuridad, porque por donde tú vayas, todo va a quedar iluminado, porque tú eres un rayo de luz. Oh querido, tú eres un rayo de luz. Tú naciste para ser una bendición. Mucha gente se queja y dice así, esta vida es un infierno, esta vida es injusta, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me acepta, todo el mundo me trata mal. Pero yo quiero darte una noticia que no sé si te va a gustar. No es que todo el mundo te trata mal, no es que nadie te quiere, es que este mundo, esta vida es como un espejo. Si tú vas al espejo y le sonríes, el espejo te sonríe. Si tú vas al espejo con rabia en el rostro, el espejo te va a devolver la misma imagen. Si tú lloras delante del espejo, el espejo te va a devolver la imagen de alguien llorando. El problema es que tú andas con el rostro fruncido, andas quejándote de la vida, miras a las personas y nadie te gusta, vives criticando, mirando los defectos de las personas, pero quieres que te acepten.
Quieres que todos se traten bien. Querido, trata bien a las personas. Ama a las personas. Acéptalas como son. Tú no vas a cambiar la personalidad de los seres humanos. Pero ese es muy hablador, acéptalo así hablador. Ese es muy callado, acéptalo callado. Ese es muy triste, acéptalo triste. Ese es muy nostálgico, acéptalo nostálgico. Porque cuando tú aceptes a las personas como son, las personas te van a aceptar a ti como tú eres. El problema es que nosotros queremos que las personas sean de la manera que nosotros queremos que sean. Pero si las personas cobran eso también de nosotros, ¿a dónde vamos? Jonás había nacido para ser una bendición, pero estaba haciendo una maldición. Y no estaba haciendo una maldición solo para la gente que estaba en el barco, estaba haciendo una maldición para sí mismo. Al escaparse de Dios, Jonás había perdido 4 cosas maravillosas. Y cada vez que tú no quieres compromiso con Dios, cada vez que tú corres de Dios, cada vez que tú te limitas a acompañar a Dios de lejos, pero no te acercas, no te comprometes, no te relacionas. Ahora mira, en los tiempos de Cristo, multitudes seguían a Jesucristo. ¿Cuántos comieron del pan en el milagro de la multiplicación de los panes y peces? Por lo menos unas 15,000 personas. Cuando crucificaron a Jesucristo, ¿dónde estaban esas 15,000 personas que comieron el pan que Jesús multiplicó? Es que eran personas que seguían a Jesús así de lejos, sin compromiso. Está distribuyendo pan, llego cerca. Está curando, voy allá. Está dando alguna bendición, corro, pero no quiero compromiso. Un paso siempre atrás. Siempre la humanidad fue así. Pero cuando tú vives distante de Jesús, cuando no quieres comprometerte, pierdes 4 cosas. Las 4 cosas que Jonás había perdido cuando decidió alejarse de Dios. En primer lugar, Jonás perdió su capacidad de orar. Perdió su capacidad de orar. ¿Recuerdas cuando leí el texto? Cuando la tormenta apareció, cuando el problema apareció, dice que cada uno de los marineros oraba a un Dios diferente. Cada uno tenía su Dios y cada uno clamaba a Dios. Yo creo que el jefe de los marineros convocó a una noche de oración especial, una reunión especial de oración para que Dios calme la tempestad. Y cada uno oraba a un Dios extraño. Ahora, la única persona que conocía al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, dormía. Jonás, en la historia, es el primer cristiano que se durmió en una reunión de oración. Se bajó allá abajo y se echó a dormir. Si tú me haces una pregunta esta tarde, pastor, ¿cómo sé que me estoy alejando de Dios? Yo te respondo, cuando empiezas a perder tu capacidad de orar, cuando empiezas a orar poco, te estás alejando de Dios. Pero pastor, si el sábado estuve en la iglesia, no importa. Pero pastor, si yo soy anciano, no importa. Pero pastor, si yo pasé la lección de la escuela sabática, no importa. El hecho de que vienes a la iglesia no mide tu comunión con Dios. El hecho de que tienes un cargo en la iglesia no mide tu comunión con Dios. Lo que mide tu comunión con Dios es tu capacidad de orar. Y la primera evidencia de que te estás alejando de Dios es que te da menos y menos ganas de orar. Y cuando tú no oras puedes estar en la iglesia, pero estás solo en la vida.
Y cuando la tormenta viene, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Cuando están demitiendo de la empresa a todos los empleados y tu nombre está en la lista, ¿qué haces? Cuando tu hogar se está destruyendo, ¿qué haces? Cuando estás adeudado o endeudado hasta el cuello, ¿qué haces? Porque si tú no estás orando, estás lejos de Dios. La única manera de saber que estás con Dios es si todos los días estás pasando tiempo en oración, abriendo tu corazón y dependiendo de Dios. Pero Jonás había perdido su capacidad de orar. Como consecuencia de haber perdido la capacidad de orar, Jonás empezó a perder la sensibilidad espiritual. Jonás dormía. Y cuando tú estás durmiendo, estás víctima de tus enemigos, a merced de tus enemigos. Cuando estás durmiendo, hasta un niño te puede matar. ¿Por qué? Porque durmiendo no puedes defenderte. Al alejarse de Dios, Jonás estaba perdiendo la sensibilidad espiritual. Mira, todos los marineros en el barco se daban cuenta que había un problema. Jonás no. Jonás dormía. Los marineros en el barco agarraban las cosas y arrojaban al mar para que el barco no tuviese mucho peso, a fin de que continuase flotando. Los marineros se esforzaban, los marineros luchaban, los marineros miraban al cielo, pensaban, ¿qué está pasando? Ahora el único que tenía conciencia de lo que pasaba, dormía. Había perdido la sensibilidad espiritual. ¿Sabes que lidiar con cosas espirituales es una bendición, pero puede transformarse en una maldición? Porque podemos familiarizarnos tanto con las cosas espirituales que pasan a ser rutinarias. Dejan de ser especiales, dejan de ser sagradas, tórnanse comunes, tórnanse simples. Pierdes la sensibilidad espiritual. Hay tanta violencia en el mundo, hay tanto secuestro, explosionan las torres, hay guerra, hay terremoto, hay tsunami. ¿Cuándo escuchaste hablar de tsunami? A no ser de estos últimos años. 10 años atrás, ¿sabías lo que era tsunami? Hoy día, ¿alguien sabe lo que alguien no sabe lo que es tsunami? Todo el mundo. Quiere decir, algo está sucediendo en nuestro mundo. Algo está pasando. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, pero se pregunta, ¿qué está pasando? Y muchos que están en la iglesia duermen. No se dan cuenta. Están perdiendo la sensibilidad espiritual. Al perder su capacidad de orar, Jonás pierde su sensibilidad espiritual. Y al perder la sensibilidad espiritual, Jonás pierde su capacidad de oír la voz de Dios. Se endurece, se adormece y duerme. Y querido, ay de ti y de mí si un día perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios habla a tu corazón? A través de la conciencia, que saca sus conclusiones de la palabra de Dios. Pero cuando Dios te habla y no le escuchas, te sigue hablando y no le escuchas, te continúa hablando y no le escuchas, tu corazón se va endureciendo, 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 y llega un momento en que Dios puede gritar a tus oídos y ya no escuchas, porque pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuántos años Dios te llama? ¿Hace cuántos años Dios toca tu corazón para que le entregues definitivamente la vida a Cristo? Estaré predicando esta noche para alguien que ya
tuvo momentos felices en la iglesia de Dios. Y por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces en medio de la noche el Espíritu te ha incomodado? ¿Cuántas noches de insomnio has tenido? Porque la voz de Dios te atormenta. Pero si tú no le haces caso, y no le haces caso, y no le haces caso, llega un momento en que tu corazón se endurece y pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ahora veamos cómo las personas tratan de resolver el problema que había aparecido aquella noche. Estaban en medio de una noche oscura y un mar embravecido. Cada uno clama a su Dios. Y después de clamar a Dios, todos los que estaban en el barco tratan de resolver el problema. En primer lugar, ellos raciocinan y llegan a la siguiente conclusión: este problema debe haber aparecido porque entre nosotros debe haber un culpable. Y entonces ellos echan suerte. Ustedes saben que los marineros juegan cartas, juegan dados, juegan dominó. Los marineros pasan el tiempo con ese tipo de juegos de azar. Y los marineros aquella noche trataron de descubrir quién era el culpable, utilizando las herramientas que tenían en sus manos, utilizando las cosas que ellos conocían. Echaron mano del juego de azar. No es que la Biblia apruebe el juego de azar. Lo que la Biblia está mostrando es que cuando el ser humano está en problemas, trata de resolver sus problemas con lo que tiene en la mano. Ni que para eso tenga que entrar en la tradición humana que no tiene base científica ninguna. Ponte a pensar en nuestros días. La humanidad inconscientemente sabe que este barco está en peligro. La humanidad inconscientemente sabe que la embarcación llamada tierra está corriendo peligro. Y cada uno trata de resolver el problema. Unos piensan que esta tierra se va a destruir por causa del desequilibrio ecológico. Entonces vamos a concentrar todas las fuerzas en mantener el equilibrio ecológico. Y nunca en la historia se vio tantos movimientos defendiendo el equilibrio ecológico. Y claro que tiene razón de ser, pero la solución para el planeta no está ahí. Hay mucha violencia, hay mucho robo, hay mucha deshonestidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a construir prisiones para que todos los ladrones vayan allá. Ahora, querido, si todos los ladrones tuviésemos que ir a la prisión, no quedaría nadie afuera, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón humano. Hay un filósofo que dice que si tú no robaste todavía es porque no tuviste la oportunidad. Y yo te voy a confesar una cosa, porque quiero que entiendas que soy un ser humano tan humano cuanto tú. Un día en los Estados Unidos entregué un billete de $100, un billete de $10 para una compra que hice de $2, $3. Y la chica debería tener algún problema ese día, seguro que peleó con el esposo o algún hijo estaba enfermo. Evidentemente su cuerpo estaba allí, pero su cabeza no estaba, porque me recibió el billete de $10 y me dio el vuelto de $100. ¿Qué es lo que debería haber hecho yo inmediatamente? ¿Qué debería haber hecho? Devolver. Y devolví. Pero pensé 2 segundos antes de devolver. Y después me asusté. ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué no devolví en el acto? Como algo natural. Porque la honestidad no es natural. No es natural de nuestra naturaleza pecaminosa.
Entonces, querido, el problema no está con la justicia humana, no está con la prisión, el problema está con el corazón humano. Pero cada ser humano trata de resolver el problema. El matrimonio está hundido. Vamos a intentar esto, vamos a intentar aquello, vamos por este camino. A veces entra en el terreno de la depravación, queriendo salvar el matrimonio. El problema no está allí. El ser humano, mira, hay gente que no sale de casa sin mirar el horóscopo para ver si este es mi día de suerte o no, si hoy día me va bien, me va mal. Ponte a pensar un poquito, ¿qué tiene que ver el astro que está allá a millones de años luz con tu vida aquí? Oh, querido, piensa un poco. Me tropecé porque mi horóscopo decía que me iba a tropezar. ¿Qué tiene que ver ese astro con el hecho que no miraste la piedra que estaba delante de tu camino? Pero el ser humano, cuando está en problemas, trata de correr de un lado para otro para resolver el problema. Y es lo que los marineros hicieron aquella noche. Lo que estaba en las manos eran las cartas y comenzaron a echar suerte. Y te digo una cosa, cuando los seres humanos son sinceros, y aunque no estén en el camino correcto, porque no conocen otra verdad, Dios puede manifestarse a ellos. Y fue lo que sucedió aquella noche, porque la suerte cayó a Jonás. Y ahora los marineros fueron a Jonás y le preguntaron: ¿qué hiciste? ¿Por qué nos trajiste esta maldición? Ahora miren la actitud de Jonás. Jonás pensaba que la solución para los problemas estaba en las manos del propio ser humano. Jonás llegó a la siguiente conclusión: yo pequé, yo traje este problema, yo traje esta maldición, entonces yo voy a pagar por lo que hice. Arrójenme al mar, y cuando yo me muera, ustedes se van a quedar en paz. Jonás era un profeta de Dios. Jonás conocía el tema de la gracia redentora. Hay muchos cristianos sinceros que piensan que en el Antiguo Testamento la enseñanza es salvación por las obras y que en el Nuevo Testamento la enseñanza es salvación por la gracia. Pero si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a ver que la única enseñanza bíblica es la salvación por la gracia. Por las obras nadie se salva, por la ley nadie se salva, por guardar mandamientos nadie se salva. Desde el jardín del Edén, cuando un cordero fue sacrificado para preparar vestidos para cubrir la desnudez del hombre, Dios estaba diciendo que la salvación es únicamente por la gracia de Jesucristo, porque ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que tiraría el pecado del mundo. Cuando Israel todos los días ofrecía sacrificio y un corderito era sacrificado, el mensaje era: la salvación es únicamente por la gracia. Por lo tanto, Jonás conocía el tema de la salvación por la gracia, pero él no creía. Él tenía una manera de pensar: el que la hace, la paga. Yo la hice, entonces merezco morir. Y es verdad, queridos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo afirma: la paga del pecado es la muerte. Todos esta noche merecemos morir. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay quien busque el bien. Está en nuestra naturaleza el pecado. Nuestra inclinación natural es hacia el mal. Por lo tanto, aquí nadie tiene derecho de ser salvo. La salvación no es por derecho. La salvación no es por merecimiento. La salvación no es porque has hecho alguna cosa buena. La salvación no es por puntos que ganaste. La salvación no es una medalla de honra que recibes.
La salvación es únicamente por la gracia de Cristo, porque Él te ama, a pesar de lo que has hecho, a pesar de tu pecado, a pesar de la vida que has vivido, a pesar de que creas o no creas. Dios te ama y quiere salvarte. Pero Jonás no entendía eso. Por ejemplo, cuando Jonás decidió escaparse de la presencia de Dios, fue porque Dios le dijo: levántate, ve a Nínive y profetiza. Y Jonás, más adelante vamos a ver eso, le dice a Dios: yo hubiera ido a Nínive a profetizar si yo hubiera sabido que tú los ibas a destruir. Pero Dios, yo te conozco y yo sé que si yo predicaba en Nínive, los ninivitas se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Y en mi opinión, esa gente no merece perdón. Por lo tanto, yo me escapé. Yo no fui a Nínive porque tú no ibas a cumplir con tu palabra. Y ahora, cuando Jonás le dijo a los marineros: arrójenme al mar, y los marineros lo arrojaron al mar, yo imagino la escena, déjenme imaginar. Jonás dando vuelta en el agua antes de hundirse. Las ondas como un remolino tratando de hundirlo. Y Jonás ya solo con la cabeza para afuera, mirando al cielo y diciéndole a Dios: ¿está viendo, Señor? Es así que se trata al pecador. Pecó, murió. Pero los ninivitas pecaron y yo sé que tú los ibas a perdonar. Entonces yo te estoy dando una clase de teología. Yo te estoy dando una lección de salvación. Es así que se trata al pecador. Oh, querido, es realmente así que se trata al pecador. Pero no es así que Dios trata al pecador. Porque si Dios te tratase como tú mereces, ¿dónde estarías tú? Si Dios me tratase a mí como yo merezco, ¿dónde estaría yo? Los marineros clamaron a Dios antes de arrojar a Jonás y le dijeron: Señor, no queremos morir por causa de la vida de un inocente. ¿Inocente? ¿Jonás era inocente? Jonás murió, o posiblemente moriría, pero no estaba muriendo por los marineros. Los marineros eran los inocentes. Jonás estaba muriendo por su propia culpa. Diferente de Jesús, que cuando murió en la cruz del Calvario, no estaba muriendo por él, porque Jesús sí era inocente. Él sí estaba muriendo por los pecadores. Él estaba muriendo por mí. Por eso, toda la eternidad no será suficiente para que yo pueda agradecer el amor maravilloso de Jesucristo. Y Jonás desapareció en las aguas. Todo el mundo pensó que había muerto. Y ahora entro a la parte final del texto de esta noche. El último versículo del capítulo 1 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez. El problema del pecado a Dios no lo agarró por sorpresa. Desde la eternidad Dios ya tenía el plan de salvación preparado. Dios había preparado un gran pez. Ese pez recibiría a Jonás, lo sacaría de las profundidades del mar, lo llevaría a la playa y lo dejaría salvo allí. Tú y yo somos Jonás. Por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes, nosotros merecemos el fondo del mar, el fondo del pecado, el fondo de la muerte. Pero así como Dios tenía preparado un gran pez para salvar a Jonás, en el maravilloso plan de salvación, Dios tenía preparado una cruz, y en esa cruz murió Jesucristo. Esta noche
Estaba en el camarín y hay una señora llamada Verónica que todas las noches cuando llego me recibe en el camarín con todo cariño, tiene un agua caliente, trata de hacer mi estada en el camarín lo más confortable. Esta noche le pregunté, ¿quién eres tú? Y ella me dijo, pastor, hace muchos años, 9 años atrás, cuando mi hijo mayor tenía apenas 6 años, 7 años, mi esposo se fue con otra mujer. Nunca más lo vi, me dejó con 3 hijos, sola para criar 3 hijos. Y un día tuve ganas de morir. Quise quitarme la vida. Estaba en el fondo del pozo. Estaba destruida. La vida no tenía sentido. Y Dios me extendió la mano y me sacó del fondo del pozo. Y hoy día mis hijos ya empiezan a crecer. Mi hijo mayor ya tiene 16 años. Y yo estoy aquí, amando a Jesús con todo mi corazón, tratando de servir a Dios y de hacer lo mejor para Él. No importa quién eres tú ni cómo tú vives. No importa el drama que vives. No importa si por errores personales hoy día te sientes en el fondo del mar, desempleado, sueños destruidos, matrimonio destruido, sin hijos, sin padre. Yo te digo, Dios tiene preparado un plan de salvación para ti. Dios te extiende la mano, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no quieres. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Una vez más, Dios en su infinito amor permite que nos encontremos, esta vez para estudiar la lección número 4 de este trimestre para el 27 de enero del año 2024. El título de la lección es El Señor oye y salva. Ya dijimos que los salmos son exclamaciones de los salmistas y que el pueblo de Israel repetía, cantaba, memorizaba. Son exclamaciones muchas veces de alabanza, de alegría, de gratitud. Otras veces son exclamaciones de dolor, de dificultad. Ellos a veces no entienden por qué, si Dios es un Dios grande, poderoso, ellos pasan por el valle del dolor y del sufrimiento, igual que nosotros. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que Dios es un Dios grande, todopoderoso, sublime. No hay nada que Él no pueda hacer. Al mismo tiempo, siendo un Dios que cuida del universo entero, se acuerda de cada hijo. Él te conoce, Él sabe quién eres, Él sabe las dificultades que atraviesas. Él conoce la historia de tu vida desde que estuviste en el vientre de tu madre. No hay nada que Él no sepa. A veces, en el momento del dolor, la primera pregunta que viene a nuestra mente es, ¿dónde está Dios? ¿Se olvidó de mí? No. Dios nunca se olvida de sus hijos amados. Y tú, ya lo dije tantas veces, eres precioso a los ojos de Dios. Entonces, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de No fueron encubiertos de ti mis huesos. Esa expresión sale de un salmo. En esta primera parte vamos a ver que Dios te conoce, querido. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Voy a ir leyendo algunos salmos y reflexionando en algunas frases, en algunas expresiones de los salmistas. El primer texto es Salmo
139, versículos 1 al 5. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El verbo examinar es analizar, ver detalles. Cuando se examina algo, se dirige la atención a los detalles. Lo que el salmista está diciendo aquí es que Dios te conoce en los mínimos detalles de tu vida. Tienes un lunar que nadie conoce. Dios sabe que tienes ese lunar ahí. Dios sabe cuántos cabellos tienes. Dios sabe las ansiedades de tu corazón. Cuando a veces tú te miras al espejo y crees que deberías ser un poco más bonito, más flaco, más gordo. Dios conoce todo, Dios te examina y conoce. Entonces sigo leyendo el Salmo. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esta frase me impresiona. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No es por el hecho de que Dios está en los cielos, de que físicamente puede haber distancia. No es por eso que Él no comprende. Él no solo conoce lo que piensas, sino que Él entiende por qué a veces piensas lo que piensas. Él entiende por qué a veces tú haces lo que haces. Alguna vez has hecho algo y después dices: pero yo no debería haber hecho. Yo no me entiendo, ¿por qué hago esto? Que tú no te entiendes, querido, pero Dios sí te entiende. Dios conoce tus pensamientos, entiende la razón de tus actitudes. Dios conoce los detalles de tu vida. Sigo leyendo el versículo 3, dice: Has escudriñado. Escudriñar es investigar, es analizar también. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Quiere decir, no hay un lugar a donde podamos ir que Dios no sepa, que Dios ignore. Entonces, a veces cuando queremos entrar a un lugar que no deberíamos entrar, miramos para arriba, para abajo, a ver si alguien nos ve, si alguien no nos ve. Ese no es el problema. El problema es que desde el cielo Dios te está mirando porque Él conoce todos tus caminos. Y el versículo 4 dice: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú sabes toda mi palabra. Y termina diciendo el versículo 5: Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Este es un texto animador. Nunca estás solo. Nunca estás abandonado. Dios te cuida, Dios sabe lo que te sucede. Pero al mismo tiempo es un salmo que nos hace reflexionar. Pues si Dios sabe todo lo que hacemos, a dónde vamos, lo que pensamos, deberíamos ser más cuidadosos, no solamente en que la gente nos vea o no nos vea, sino en el hecho de que Dios sabe todo lo que estamos haciendo. Vamos a otro texto, Salmo 139, versículos 7 al 9. Dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este es el versículo 10. Y este salmo nos muestra que no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. De los hombres podemos escondernos, pero no de Dios. Él vigila nuestros pasos. Pero a mí no me preocupa el hecho que Él vigila mis pasos, sino que Él cuida mis pasos. Él está listo a socorrerme. Pero por otro lado, estos textos nos muestran la responsabilidad que tenemos de vivir una vida coherente, porque Dios sabe todo lo que hacemos y no hay un lugar donde podamos escondernos de Él. Otro salmo más que muestra que Dios sabe todo, que Dios conoce todo,
hasta los mínimos detalles de la vida. Es el Salmo 139, versículos 13 y 14. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Oh, querido, el cuerpo humano es un misterio que la ciencia, por más que estudie, nunca va a entender. Busca en este mundo una máquina, un carro, una bicicleta, una licuadora, lo que sea. Busca un aparato que dure 80, 90 años y que nunca durante ese tiempo necesite una refacción. Vamos a ver, comienza a funcionar y no para, 90 años. Sigue el mismo ritmo. No existe. Pero piensa en tu corazón, desde el día en que tú naciste, viniste al mundo, inclusive antes de cuando ya estabas en el vientre de tu madre, tu corazón comenzó a latir frecuentemente, constantemente. 80, 90 años. Cuando mueres, para. ¿Qué máquina puede funcionar durante tanto tiempo sin parar? Entonces el cuerpo humano es extraordinario. Dios nos ha hecho de una manera sabia, y lo que el salmista dice aquí es que cuando estabas en el vientre de tu madre, mientras tú te ibas desarrollando, en realidad Dios te iba formando. El salmista dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿A qué obras se refiere? A su propio cuerpo, a su propio ser. ¿Cómo hizo tu cabeza? ¿Cómo hizo los nervios, las terminaciones nerviosas? ¿Cómo dio origen a tus emociones, a tus sentimientos? No, el cuerpo humano es un misterio. Ahora, lo que importa no es lo que Dios puede hacer o es capaz de hacer, las maravillas que Él es capaz de hacer, sino que ese Dios grandioso, extraordinario, te ama como si tú fueras la única persona que existe en este mundo. Y Él desea vivir contigo una experiencia de comunión diaria, constante. Vamos a la segunda parte, bajo el subtítulo de la seguridad del cuidado de Dios. Es que ese Dios grandioso que te formó en el vientre de tu madre, ese Dios que sabe todo, que conoce tus caminos, ese Dios del cual tú no te puedes esconder yendo a cualquier lugar en este mundo, lo importante es que ese Dios se preocupa por ti. Oh, querido, tú no eres un ser humano que Dios creó y una vez creado, Él te dijo: bueno, ya te crié, ahora ya es problema tuyo. Vive tu vida, trata de ser feliz a tu manera. No, no. Cuando Él te creó, Él te entregó un manual, que es la Sagrada Escritura, el manual de la felicidad. Y Él se preocupa en que tú sigas las instrucciones del manual para que seas feliz. Dios quiere que tú seas feliz. Es que nosotros somos independientes desde la entrada del pecado, independientes por naturaleza, y queremos encontrar nuestros propios caminos. Y muchas veces nos causamos dolor, nos provocamos tristeza. Y como siempre digo, ojalá que nos trajéramos tristeza solo a nosotros. Lo peor es que traemos dolor y tristeza a las personas que amamos y que a veces no tienen culpa de nuestras tristes decisiones. Leo el Salmo 40, versículos 1 al 3. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese pacientemente esperé a Jehová, esa expresión pacientemente, a mí me impresiona, porque Dios sabe que para que tú puedas ser feliz, necesitas desarrollar la paciencia. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Oh, querido, cuando tú pides algo a Dios y parece que Dios no te da, no es porque no te quiere dar, es porque muchas veces Él quiere desarrollar tu paciencia, y porque Él sabe que para ser feliz en la vida necesitas ser un hombre, una mujer paciente.
Sigo el versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando el salmista dice aquí que Dios lo sacó del pozo del lodo cenagoso, no está hablando del pozo de la miseria, de esta vida, simplemente de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de las maldiciones, de las persecuciones, de las agresiones de las personas. Tal vez tú estés pidiendo que Dios te libre de esas cosas, pero mira lo que el salmista dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oh, querido, el verdadero pozo en el que estás hundido es la desesperación. Después vienen todas las otras consecuencias. Te metes en deudas. ¿Por qué una persona se mete en deudas? ¿Por qué una persona gasta más de lo que debe gastar? Ah, dirás necesidad. No, querido. Nosotros los seres humanos inventamos necesidades. Pero hay una cosa básica. No se puede gastar más de lo que se tiene. Mas a veces el vacío del corazón, la desesperación, el sentir que falta algo, compras una cosa, compras la otra cosa, vives comprando por aquí, y tú le pides a Dios que te salve de las deudas, y Dios no te va a salvar de las deudas, dice el salmista aquí, te va a sacar del pozo de la desesperación, va a llenar tu corazón, y una vez que esté lleno tu corazón, pues ya no vas a tener necesidad de meterte en deudas. Y así viene también con los otros problemas. ¿Por qué vives lleno de enemigos? ¿Por qué te haces enemigo de todo el mundo? Peleas en la casa, peleas en el trabajo, peleas en la calle, peleas. Tu corazón está vacío. Eres un corazón desesperado. Y cuando tú le pides, Señor, ay, quisiera vivir en paz con todos, ¿qué hace Dios? Te saca del pozo de la desesperación. Y ahí tú empiezas a tener buenas relaciones con todas las personas. El versículo 3 de este salmo dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué cosa maravillosa cuando el Señor Jesucristo te saca del pozo de la desesperación, cambia tu ser, coloca paz en tu corazón. Vives una vida de paz, de armonía, de amor con todos, de tal manera que las otras personas ven tu vida transformada y empiezan a confiar en Dios por tu testimonio. Eso es lo que Dios quiere hacer por ti. Leo un texto más para esta parte, Salmo 121, 6 al 8. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta parte estaba hablando del cuidado de Dios. Ese Dios que te conoce, ese Dios que te formó en el vientre de tu madre, se preocupa por ti, quiere cuidarte, quiere hacerte feliz, quiere sacarte del pozo de la desesperación y quiere vigilar tus pasos de día y de noche, cuando salgas, cuando entres, cuando estés viajando, cuando estés caminando por la calle. Él y sus ángeles estarán cuidando y protegiendo tu camino. Vamos a la tercera parte, bajo el subtítulo, El Señor es un refugio en la adversidad. Leamos Salmos 17, 7 al 9. Dice así. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Este clamor de alegría del salmista, oh Señor, escóndeme debajo de tus alas. Mira la figura poética. La gallina protege a sus pollitos debajo de las alas. Dice el salmista, Dios Señor, escóndeme debajo de tus alas. Guárdame como la niña de tus ojos. Tú sabes que cuando viene algún peligro, lo primero que tú haces instintivamente es echar los ojos para guardar la niña de tus ojos, que son
valiosísimos. Pues tú eres la niña de los ojos de Dios. Ay de aquel que se atreva a tocarte. Tú estás protegido y escondido debajo de las alas de Dios. Pero esta idea nos sugiere otra cosa, que mientras caminemos en esta vida, pues no estaremos libres de enemigos, no estaremos libres de dificultades, de pruebas, de enfermedades, muchas veces de la muerte. Porque si no hubieran dificultades en esta vida, pues ¿para qué necesitaríamos el refugio? ¿Para qué necesitaríamos las alas del Señor? ¿Para qué nos tendría que cuidar como la niña de sus ojos? Si todo es paz y maravilla en este mundo. Pero es que desde que el pecado entró, vivimos en un mundo de dolor, de tristeza. Y muchas veces, aunque tú confíes en Dios, aunque clames a Dios, el dolor de esta vida te va a salpicar. Por eso vamos a leer el Salmo 46, 1 al 3. Este es uno de los salmos más bonitos de la Biblia que a mí me gusta personalmente. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio pronto en las tribulaciones. No dice que si creemos en Dios nunca tendremos tribulaciones, nunca tendremos aflicciones. No dice eso. Dice que en medio de las tribulaciones y de los conflictos, Dios será nuestro amparo y fortaleza. Ahora, si Dios va a estar conmigo, si yo puedo esconderme bajo las alas de Dios, pues que vengan las tribulaciones, las dificultades, porque yo tengo un escudo fiel en Jesucristo. El versículo 2 dice: por tanto, ya que Él es nuestro amparo y fortaleza, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pues que caiga la montaña, que se abra la tierra, que venga el terremoto, el huracán, la hinchante, que vengan los aluviones, que vengan las dificultades financieras, físicas, emocionales. Tú estás seguro porque tienes un Dios todopoderoso que conoce todo, que sabe todo, que puede todo y que te ama y que desea vivir una vida de comunión contigo. Vamos a la cuarta parte. Defensor y libertador. Él no es solamente nuestro protector, también es nuestro defensor y libertador. Pablo usa la manera como Dios cuidó en el pasado al pueblo de Israel en el desierto. Usa eso para decirle a los cristianos de sus días, el apóstol Pablo, que no había por qué tener falta de confianza en Dios, porque si Dios había cuidado a su pueblo en el pasado, lo cuidaría hoy. Dice primera a los Corintios 10, 1 al 4, lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Él está citando en realidad el Salmo 114. Ahora lo que me impresiona es que Pablo dice: hermanos, hay tribulaciones en esta vida, pero ¿por qué ustedes se preocupan? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios estaba huyendo de Egipto y llegaron al Mar Rojo? El Mar Rojo era imposible de ser atravesado. A la mano derecha, un monte imposible de ser escalado, a la mano izquierda otro, y atrás un enemigo imposible de ser vencido. Desde el punto de vista humano, el pueblo estaba destruido, acabado. Pero entonces Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó. Oh, querido, si Dios cuidó del pueblo de Israel en el pasado, ¿por qué no va a cuidar de hoy de ti? Humanamente tú puedes llegar a un punto en que dices: no, ya no hay salida para mí, ya aquí llegué, hasta aquí. No, hasta aquí llegaste tú. Pero con Dios no, con Dios siempre hay una salida. En medio del desierto brotará agua de la roca, caerá maná del cielo. Tu ropa te durará 40 años, tus sandalias te durarán 40 años caminando todos los días por el desierto, porque Dios es grande, todopoderoso, y te ama y va a cuidar de ti. Terminamos el estudio de esta
semana hablando de la ayuda desde el santuario. Por algún motivo que yo no entiendo, porque mi cabeza puede entender la teología del santuario y todo, pero por algún motivo que escapa a cualquier comprensión humana, Dios tiene un regalo especial para los que se dirigen a su santuario. Leo Salmo 3:4, dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Ahí en el monte santo está el santuario. El Salmo 20, 1 y 2 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. En el santuario. Hoy día el santuario es el templo. Salmos 27:5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ve al templo, querido, ve al santuario. Puedes orar en tu casa, puedes orar en el campo, puedes orar encima de un árbol, puedes orar mientras diriges tu vehículo. Pero cuando oras en el santuario de Dios hay algo especial que el ser humano no puede explicar. Dios dice que habita en su santuario. Claro, el santuario no es capaz de limitar a Dios. Inclusive cuando Salomón dedicó el templo, hizo una oración y dijo: pero Señor, ¿cómo te podemos a ti contener en estas 4 paredes? Tú eres más alto que los cielos de los cielos. Sin embargo, Dios ha prometido: me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Y cuando tú vas al santuario, hay una bendición para ti especial en el santuario. No dejes de ir a la iglesia. No te quedes en la casa asistiendo el programa de la iglesia por el internet. Ve al santuario, porque allí hay una bendición especial para ti. Que Dios te bendiga, queridos. Felicidades, una grande semana. Hola, querido amigo. Evidentemente el ser humano hoy se inclina desmedidamente por las cosas materiales. Nos fascina todo lo que brilla. Por eso el enemigo usa el dinero y las cosas materiales para destruir a los hijos de Dios. Sabes, generalmente el cristiano huye de los pecados que considera inmorales, entre comillas, porque todo pecado es inmoral, claro. Pero el cristiano común huye de esos pecados visibles como el robo, el asesinato, el adulterio. Pero ese mismo cristiano sucumbe con facilidad delante de los pecados invisibles, entre comillas, como la envidia, la codicia y el materialismo. Es fácil esconder, entre comillas, estos pecados: envidia, codicia, materialismo. Es fácil esconderlos y estar presente en la iglesia los sábados. E inclusive aparentar ser cristianos celosos y preocupados con la obra de Dios. Podemos muchas veces con el tiempo llegar a engañarnos a nosotros mismos y creer que lo que estamos viviendo es una realidad y no puede ser la vida cristiana de otra manera. Pero la pregunta es: ¿podremos engañar a Dios? Esa es la pregunta capital. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, finalmente cosecharemos. Ahora, el problema del ser humano no es una simple atracción por el dinero y por las cosas materiales. Ya lo dijimos eso en la lección pasada. El verdadero problema va más allá de esto. Es el carácter. Con la entrada del pecado, el carácter del ser humano fue deformado. Hoy, con este carácter pecaminoso ya, y aunque hemos pasado por la experiencia de la conversión, todavía cargamos la naturaleza pecaminosa hasta el día de la glorificación. Con esa naturaleza
pues queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos parece bien, ansiamos dar rienda suelta a nuestras inclinaciones y nada más. Y la única solución es devolvernos a Dios y aprender de nuevo a andar con Él. Porque la verdad es que nos hemos olvidado de caminar con Cristo. Hemos aprendido a andar en nuestros propios caminos, a satisfacer nuestros deseos egoístas. Hemos aprendido a fingir y aparentar, a estar en la casa de Dios, pero lejos de Dios. Necesitamos urgentemente devolvernos a Él. Porque en primer lugar, Dios es el creador de todo. Es el dueño absoluto de lo que existe. Nuestra vida depende constantemente cada segundo de Él. Por lo tanto, debemos devolvernos a Él, y al devolvernos a Él, nos estamos devolviendo a la vida, porque Él es la propia vida. Salmos 33, 6 al 9 dice: Tu justicia es como las grandes montañas. Tus sentencias son como el mar profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacian de ricos alimentos. Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver. Mi amigo, de acuerdo con este texto, Dios es el creador de todo lo que existe. Y es el sustentador, también el mantenedor. Ahora, todo lo que existe y que Él creó es bueno. Y si todo lo que Él creó es bueno, pues no podría haber creado cosas malas. Por lo tanto, las cosas materiales en sí mismas no son malas. Algunas religiones enseñan que el mundo material y la materia misma son malos o malvados y que solo las cosas espirituales son buenas. Pero la Biblia enseña que Jesús creó todo. ¿Cómo entonces podría ser malo? Lamentablemente el pecado entró a este mundo y pervirtió el carácter del hombre. Ese hombre pecador es el que le da un uso perverso a las cosas buenas que Dios originalmente creó. Ese uso perverso es malo, pero la cosa es buena. Sin embargo, la Biblia advierte contra el abuso y la perversión de las cosas buenas que Dios ha creado en este mundo. No advierte contra las cosas en sí, sino contra el uso pervertido, desfigurado de las cosas buenas. Porque ya vimos, Dios creó el mundo material y quería que su pueblo disfrutara de los frutos y beneficios de ese mundo. En Deuteronomio 26:11 dice: y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú, como el levita y el extranjero que está en medio de ti, te alegrarás con el bien que Dios te ha dado, que Dios te ha confiado. Ese es el plan de Dios para sus hijos. ¿Ves que Dios es bueno? Creó cosas buenas y las puso al alcance del ser humano para que disfrutara de ellas. Infelizmente el pecado arruinó las cosas bellas de la creación, el carácter bello, perfecto del ser humano, y el ser humano se volvió egoísta. Esto nos lleva a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos que Dios podría habernos abandonado a nuestro triste destino, pero no lo hizo, sino que Él se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana y vino a este mundo a buscarnos y a enseñarnos a andar de nuevo con Él. Ahora, mi amado, la encarnación es un misterio que la mente humana jamás entenderá. Como un Dios eterno se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Nunca lo entenderemos, pero hay muchas cosas en esta vida que no entendemos y aceptamos. Yo no entiendo cómo un avión tan pesado puede volar por el aire. No lo entiendo, pero me monto al avión y viajo. Entonces en esta vida no necesito entenderlo todo para creer y para confiar.
No vas a entender nunca cómo un Dios eterno se hizo hombre. Pero Él se hizo hombre, vino y murió. Hay que confiar y hay que creer. Eso es lo que ocurrió. Dios se hizo hombre. Y esto sucedió por amor. Fue su amor infinito que llevó a Dios a enviar a su Hijo a este mundo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Piensa un poco en lo que dice aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice solo amó a los que creyeron, no dice solo amó a los buenos, dice amó al mundo, a todos los seres humanos. Por eso ha dado su Hijo para todos los seres humanos. Pero esto ¿a quién le sirve? Solo al que cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces Dios ama a la humanidad entera, pero no porque la ama, la humanidad entera se va a salvar. Solo se salvarán los que aceptan ese amor de Dios. Ahora, lo que se destaca en este texto es el amor de Dios. Oh querido, Dios te ama. Desea vivir contigo la más bella historia de amor. Él no desea apenas tu servicio o tu obediencia. Él desea tu corazón. Por eso en Proverbios 32:26 dice: Hijo mío, entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos. ¿Ves? Primero tu corazón, después tu obediencia. Es como si Dios dijera: Hijo, tu obediencia solo me interesa si es el resultado de tu amor por mí. Si no, no la quiero. Por eso en Isaías 29:13, el Señor se queja de Israel. Dice: Este pueblo se acerca a mí con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. ¿Te das cuenta? Gente que está en la iglesia, aparentemente cumple todo lo que se le ha enseñado, pero no ama al Señor. Un ejemplo de eso es el joven rico. Yo siempre digo que nadie guardaba los mandamientos mejor que el joven rico, porque el joven rico se atrevió a mirar al propio Señor Jesucristo en los ojos y decirle: todo eso yo guardo desde que soy un niño. Y sin embargo, aunque cumplía todo, guardaba todo, y ninguna junta de iglesia disciplinaría a ese muchacho, era el miembro de iglesia perfecto, su corazón estaba lejos de Dios, porque no amaba a Jesús. En su corazón estaba el dinero, el amor al dinero. Él amaba el dinero, no amaba a Jesús. Esa es la tragedia. Cuando los diezmos no aumentan en la iglesia, nosotros no tenemos que preocuparnos porque no aumenta el diezmo. Tenemos que preocuparnos porque ese pueblo está en la iglesia, pero no cultiva con Jesucristo una relación de amor. En la tercera parte de esta lección, pensamos de nuevo en el amor de Dios. ¿Por qué Jesús vino a morir en la cruz? Es que todos nosotros habíamos pecado y estábamos condenados a muerte. Y moriríamos irremediablemente si Jesús no viniera. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dejó todo en el cielo y vino aquí a pagar el precio de nuestro pecado. Ahora, si nosotros creemos en lo que Jesús hizo en nuestro favor, nosotros le pertenecemos. Somos suyos. Nuevamente la mente humana no va a entender esto. Nosotros habíamos vendido nuestra vida al diablo. Habíamos entrado en el territorio de la muerte. Estábamos condenados. Y no era una muerte instantánea, era una muerte en gerundio, morir muriendo. Íbamos a morir todos los días, poco a poco. La familia muere, la vida financiera muere, la vida profesional muere, nuestros valores, nuestras virtudes mueren, vamos muriendo lentamente. Era una muerte que finalmente terminaría con la muerte eterna, pero Dios nos amaba tanto que envió al Señor Jesucristo a esta tierra. Y Él sufrió, cargó encima de Él nuestros pecados, nuestras miserias. Él sufrió la muerte que nosotros teníamos que morir y ahora nos ofrece su vida. Yo te pregunto,
lo mínimo que nosotros podríamos dar a Jesús no es nuestro corazón. No es decir, mira Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie, pero te amo por todo lo que hiciste por mí, porque de otra manera yo estaría perdido. Ahora, esto nos lleva a la siguiente parte del estudio. Nosotros somos 2 veces deudores de Dios. Le pertenecemos a Dios primero por creación y le pertenecemos también por redención. Para que entiendas esto, te voy a contar una historia que hace muchos años cuento en mis predicaciones. Pedrito era un niño pobre, dice la historia, que encontró un pedazo de tronco y con eso preparó un barco, construyó con un cuchillo, diseñó un barco, hizo un barquito de juguete de madera. Y todos los días iba al río, soltaba el barco ahí arriba y después corría él por la orilla, esperaba su barco abajo. Esa era su manera de divertirse, de recrearse. Jugaba de esa manera. Un día soltó el barco allá arriba, corrió por la orilla, esperó allá abajo y el barco no llegó. Entonces fue subiendo ya por la orilla, mirando para todos los lados. Llegó al lugar donde soltó el barco y el barquito no estaba más. Corrió más abajo, buscó por un lado, vio si el barco se había atracado en alguna piedra, algún palo, por ahí. Nada, el barco desapareció, simplemente desapareció. Y pues lógico, se quedó triste. Primero, porque él había hecho ese barco con sus propias manos. Segundo, porque ese era su único juguete. Él amaba ese barquito. El domingo, la mamá lo llevó a la feria de la ciudad. Él estaba caminando ahí, entre los productos que se vendían, y de repente vio a un hombre alto que vendía juguetes usados. Fue para ver, y ahí entre los juguetes usados estaba su barquito. Y él agarró el barco y el hombre le dijo, ¿qué pasa? Cuesta $20, tienes que pagar. Pero no, ¿cómo $20? Yo no tengo dinero. Y este barco es mío. No, habrá sido tuyo un día, pero ahora es mío, me pertenece. Y si tú lo quieres de vuelta, yo te lo vendo. $20, para Pedrito era mucho dinero. La historia dice que él fue durante la semana, le pidió al hombre, por favor no lo venda a nadie, yo el próximo domingo vengo y compro el barco. Y esa semana fue, trabajó en la chacra, en el campo, en la roza, en fin, en la hacienda, y se hizo sangrar las manos, pero no importaba el dolor, el sufrimiento, con tal de conseguir el dinero para comprar su barco de nuevo. Y el domingo fue con el dinero, pagó por el barco, agarró su dinero, volvió para la casa, se sentó en el patio, agarrando su barquito en las manos y llorando. Lo besó y le dijo, barquito, barquito, tú eres 2 veces mío. Mío porque te hice y mío porque te compré. Y esa es la realidad, querido. Nosotros somos 2 veces del Señor Jesucristo. Somos de Él porque Él nos hizo. Y somos de Él porque cuando nosotros lo habíamos perdido todo, lo habíamos arruinado todo por causa del pecado, Él nos compró. Y no nos compró con oro o plata, nos compró con su preciosa sangre. Entregó su vida para rescatarnos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en retribución? Solamente devolverle nuestro corazón. El problema es que nosotros, como iglesia, a veces caemos en el formalismo. Todo lo que nos preocupa es que la iglesia esté llena, que haya bastante dinero en los cofres, que las personas aparentemente cumplan todo, guarden todo, sigan todo. Ya pensamos que estamos bien. Pero no nos preguntamos si esas personas tienen a Jesucristo en el corazón, si están enamoradas de Jesucristo. Y Jesús viene y dice ahora, hijo, yo no te voy a decir que no me gusta que mi pueblo sea un pueblo obediente y que camine mis caminos. Pero en primer lugar yo quiero que mi pueblo me ame, que su corazón sea mío. ¿Y por qué Jesús busca una relación de amor con el ser humano? Porque Él amó al hombre. Por amor lo creó. Por amor vino a buscarlo. Por amor murió en la cruz.
Entonces él no quiere simplemente robots en la iglesia programados para obedecer. Él busca hijos que tengan corazón, pero un corazón que sea capaz de amar al Señor Jesucristo. Y el día que nosotros llevemos a la iglesia a enamorarse de Jesucristo, muchos de los problemas habrán desaparecido. A veces cuando trabajamos con la juventud especialmente, tratamos de hacer cosas, no, porque al joven no le gusta usar traje, porque al joven esto, porque al joven le gusta comer donuts mientras está escuchando el sermón, porque el joven esto, porque son fantasmas que creamos en nuestra cabeza. Ahora, lleva al joven a enamorarse de Jesucristo para que tú veas la realidad, lo que va a pasar. Una vez que el joven se enamore por Jesucristo, pues va a suceder lo que sucede cuando un muchacho se enamora de una chica. Es capaz de ir a Europa atravesando el océano Atlántico a nado. ¿Por qué? Porque ama. El amor todo lo puede, el amor todo lo consigue. El gran problema en la iglesia es llevar a cada miembro de iglesia a enamorarse de Jesucristo, a vivir con Jesús, a permanecer con Jesús. Entonces, volvemos al título de la lección. ¿Cuál era el título? Era una pregunta: ¿Dios o Mamón? Mamón era el dios del dinero en aquellos tiempos, el dios de las cosas materiales, de los placeres de la carne. Nosotros en algún momento de la vida tenemos que escoger: ¿amamos a quién? ¿Amamos a Dios o amamos los placeres de este mundo, los placeres de esta vida? ¿Vivimos para Dios o vivimos para los placeres de este mundo? Una decisión que nadie puede tomarla en nuestro lugar, que solo nosotros podemos hacerlo. Recuérdate, tú eres precioso para Dios. Estás empezando prácticamente un nuevo año. De repente el año pasado todo te fue mal. Trata de empezar un año diferente. Entregarle tu corazón a Jesús, vivir más con Jesús. Caminar, aprender a caminar o reaprender a caminar en sus caminos. Déjate llevar por Él, déjate conducir por Él. Y haz de este año el año glorioso de tu vida. Y si Cristo viene a la mitad del año, ¿cuál es el problema? Si el decreto dominical sale o no sale, ¿cuál es el problema? Tú vive cada día como si estuvieras listo para ir con Jesucristo. Porque la venida de Jesús será como el ladrón en la noche, cuando nadie espera. Él estará allá y vendrá para llevar a aquellos hijos que lo amaron, aquellos que cultivaron con Él una relación de amor. Que Dios te bendiga ricamente.